Bueno, os voy a comentar respecto a la limpieza de hipotecas. Es un error que pasa en muchas de las familias o cuando nos dan una propiedad para vender. Yo solicito la nota, para mí básica, y la pido yo, no quiero que me la den, pido la nota y la solicito digitalmente por el CSV y aparece una hipoteca. Yo les llamo, oye, todavía aquí hay una hipoteca. Oye, esa ya la tengo pagada. Da igual que la tengas pagada, porque tienes que pensar que si cuando has ido al banco a darte el dinero has tenido que ir a la notaría, pues el artículo 179 de la ley hipotecaria ya te lo dice claramente. Hay que protocolizarlo para quitarla también, ¿de acuerdo? Es básico. Notario, hipoteca y banco, pues para quitarlo lo mismo. ¿Qué pasos tenemos que realizar? Nosotros tenemos que hablar a nuestra entidad del banco que amablemente dicen, si queréis lo hacemos nosotros. Lógicamente te van a machacar 3 veces más costoso que si lo hace uno. No es un procedimiento, diríamos nosotros, dificultoso, y os lo voy a explicar en breves pasos. ¿De acuerdo? Se solicita el certificado de saldo cero, de que no debemos. Ese certificado hay algunos bancos, yo si lo pido por aquí te voy a cobrar, si lo haces por la plataforma no. Ahí yo normalmente, cuando tengo que hacer limpiezas o tengo que hacer ventas urgentes, algunas veces he pagado peajes 40, 50, 60, no es normal, ¿de acuerdo? Lo lógico es que te lo den gratuitamente, ¿vale? Pero que te puedan poner pequeños diríamos nosotros, artimañas para cobrarte si lo pides en la oficina oportuna. Con ese certificado podemos hacer 2 cosas. Normalmente los bancos te suelen decir, oye, esta notaría casi siempre va a ir el delegado, aunque el delegado está obligado a ir a la que tú quieras, lógicamente. En esa oficina va cada semana y en la tuya pues van a coordinar. Normalmente suele haber pues un feeling entre notarios y no creo que haya ningún problema. ¿Qué coste nos va a llevar esa protocolización? Pues mira, estamos entre 100 y 200 euros. ¿Cuál es el coste? 130, 140, he pagado 160. Yo considero la máxima honorabilidad de los notarios y de los registradores. Las tarifas que ellos nos pongan son las correctas, ¿de acuerdo? Porque es su seriedad, son empleados públicos y creo firmemente en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, 130, 140, 160, que oye, que algún notario por H o por B te puede hacer barato, pues no lo tengo. O sea, el arancel son 30 y a partir de ahí copias o lo que se solicite llega a esos 130 euros. Una vez teniendo en nosotros el protocolo en donde el delegado de la entidad crediticia de banco oportuno o persona física, que también puede ser, ya nos ha liberado delante de un fedatario público, tenemos que hacer el impuesto de datos jurídicos documentados que está exento. O sea, sí tenemos que manifestarlo, pero no tenemos que pagar nada. Cogemos el protocolo, cogemos el impuesto de datos jurídicos documentados y vamos al registro. En ese momento dado tendremos unos 15 días hábiles. También tendremos otro coste, 35, 60, es decir, todo el proceso, poner como máximo una previsión de 300 euros os va a sobrar, pero si vamos a un banco nos cobrará entre 600 a 800 euros mínimo por hacerlo con su gestoría. Quedaría liberado a los 15 días y nuestra hipoteca ya no aparecería, digamos nosotros, en nuestra nota registral. Pero hay más casos, lógicamente. Imaginaros que no es el caso, que no conozco, o sea, yo no he hecho la hipoteca. Imagínate que esa hipoteca viene de una herencia o has cogido un piso, que tú sabes que tus padres lo han pagado, pero ¿cuál es tu sorpresa cuando te da la nota? Aparece una hipoteca del Banesto, por decirte. Y dices, ¿qué hago? El Banesto no existe, ¿qué hago? Tenemos ahora 2 fórmulas, ¿de acuerdo? Si la hipoteca, podemos tirar del artículo 128, en donde nos dice, de la ley hipotecaria, que una hipoteca tiene un vencimiento. Cuando el vencimiento de esa hipoteca nos indique que vence esa hipoteca, imaginemos el 31, vamos a poner el 31, sí, voy a poner el 31, vence el 31 de diciembre de 1980, nos dice ese artículo 128 que a los 20 años, si el ejecutante, el hipotecante, no ha hecho ninguna acción, eso podemos borrarlo, nos da poder a nosotros, como titulares de la bien, de borrar ese bien. ¿Y qué plazo tenemos que pasar? 20 años, es decir, a 31 de diciembre del 2000. Pero con 20 años más un año y un día, es decir, nos plantearíamos que el día 2 de enero del 2001, año y un día, el día 2 de enero, podríamos ir al registro
y podríamos nosotros, con un acta allí, sin ir al notario, muy importante, sin ir al notario, de limpiar esa carga hipotecaria, ¿de acuerdo? Porque ahí nos lo faculta el artículo 82 en el párrafo quinto. Es decir, jugaríamos por el artículo hipotecario de la ley 128, nos permite, o sea, esto está por escrito, y el 82, párrafo 5, podemos presentarlo en el registro, ¿de acuerdo? Es una instancia, ellos ya te lo gestionan y pagaríamos, ahí sería, pues estaríamos de 35 a 70 euros aproximadamente el coste y quedaría muy importante respecto a hipotecas. Pero podemos encontrarnos con alguna otra causística. Por ejemplo, si nosotros esa hipoteca no llega a 20 años, no podemos. Tenemos que ir a la anterior vía, a la anterior vía. ¿De qué? De que está, ¿cómo se llama? Diríamos nosotros, a protocolizarlo. Pero ¿qué pasaría si no encontramos una entidad crediticia? ¿Qué puede pasar? Pues ahí tendríamos algunas fases en donde tendríamos que ir incluso hasta un seguro juicio contradictorio, en donde tendríamos que decirle, no aparece esa entidad crediticia y yo ya lo tengo pagado. Ir a un juicio ordinario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí la vía, nos permite la vía ejecutiva, es decir, la vía ejecutiva nos lo dice, yo puedo resolver también por vía ejecutiva un juicio ordinario. También podemos encontrarnos otra posibilidad que ya me ha pasado algunas veces, en donde en todo ese proceso, menos de 20 años, yo también lo tengo pagado y dices, un juicio me va a llevar tiempo, yo necesito rapidez y han sido varias entidades absorbidas. Me ha pasado, pues el caso un poquitín más rocambolesco y me ha pasado en Asturias, concretamente, y fijaros, un ejemplo para que veáis, el Banco de Asturias ha sido absorbido por el Banco Herrero. Después el Banco Herrero fue absorbido por la Caixa y después la Caixa lo vendió al Banco Sabadell. ¿Qué pasa? Tenemos menos de 20 años, yo automáticamente sé en esta línea que la hipoteca está en el Banco de Asturias, está el Banco Sabadell. Yo voy a la oficina oportuna del Banco Sabadell y claro, ¿qué van a saber del Banco de Asturias? Nada, ni papa, ¿de acuerdo? No han pasado los 20 años, estamos hablando de 12 años o 13 años, ni papa. Tenemos lo del juicio contradictorio, pero ahí nos va a llevar tiempo y nos apura las cosas. Y no sabemos ninguna información. No, sí la tenemos. Recordad, leemos la nota registral, solicitamos la ampliación y ya en la nota registral nos aparece hipoteca del Banco de Asturias. Vamos al Banco Sabadell, ponemos los datos de la persona y no aparece, o sea, no hay ninguna deuda. Bien, pero el Banco Sabadell no me va a dar ningún certificado si no le indico exactamente el préstamo, ¿de acuerdo? ¿Qué préstamo en concreto es? No me lo va a dar, lógicamente, porque él tiene que identificar, no quiere decir, de este señor no tiene una hipoteca, tiene que decir, de este señor y de esta hipoteca, concretamente, porque si no, no es válido. Entonces, en el título registral tendríamos que ir al registro, pedir un complemento y ver de cuándo fue realmente esa hipoteca. Y ahí nos aparecería, fue hecha con tal delegado, con tal oficina, ¿de acuerdo? Entonces nosotros ya localizaríamos qué oficina. Sabemos por esa oficina, fue al Banco Herrero, y del Banco Herrero fue a la Caixa y fue al Banco Sabadell. Y entonces ya localizaríamos qué oficina física tiene ese protocolo en donde nosotros, llevando nosotros ya esa copia autorizada que solicitaríamos en la notaría, ¿de acuerdo? De la hipoteca que se hizo, ya localizarían esa hipoteca, ven que tiene esa deuda y nos darían ese certificado. Esto fue un poco el caso más de los complicados porque fue incluso una hipoteca súper atípica que se pagaba en el Banco Asturias, ¿de acuerdo? Después se pagó en el Banco Herrero y antes de pasar a la Caixa se abonó totalmente en el Banco Herrero. Lógicamente, cuando compró el Banco Sabadell, yo ya vi que había un error porque normalmente suelen pasar, o sea, los bancos suelen solicitar el cambio de nombre, ¿de acuerdo? Ya me analicé de que al no tener ya ningún nombre, ya sabía que estaba abonado en uno de esos periodos, que era en este periodo.
Es complicado y esta moraleja lo que quiere decir es que cuanto antes limpiemos esas cargas, mejor. ¿Por qué? Porque a medida que desaparezcan, haya fusiones, es más complicado solicitar los certificados. En un momento dado puede haber un error de digitalización, etc. Y entonces nos llegaría a decirle, ¿qué tengo que esperar? ¿20 años? Pero si necesito vender mañana, ¿qué hago? Por supuesto, ninguna persona que me dé otra hipoteca va a admitir que haya otra hipoteca, por mucho que le diga que eso está pagado, lógicamente. Entonces es muy importante que cuanto antes podamos limpiar esa carga de nuestro título registral y pensar siempre ir al banco y hacerla cuanto antes. No es un coste que nos vaya a matar, hemos acabado la hipoteca, ¿qué coste es ese? De 200 a 250 euros, vale más quitarla y dejar para nuestros herederos o para la gente que venga a posteriori de nosotros o cuando queramos tener la finca limpia. Porque nos puede pasar que en un momento dado de fusiones o digamos directamente que no sea este proceso, como ya me ha pasado, entidad crediticia desaparecida, anulada, que era un prestamista, tuve que ir a un juicio contradictorio. Y también una persona que ha muerto, que me ha pasado que ha generado una hipoteca y que ha muerto. ¿Qué hacemos los herederos? Lógicamente, si aparece ahí una hipoteca, maravillosamente, tiene un derecho que puedes heredar, o sea, entonces es muy complicado porque no solamente las hipotecas las puede hacer un banco. Puede haber hipotecas personales en donde yo, de acuerdo, te doy un dinero y genero una hipoteca ahí. Y es problemático ese tema, muy problemático. Entonces las hipotecas es una carga que los bancos no quieren dar una hipoteca si hay otra hipoteca por encima de ellos. Y no vale nuestra palabra, tenemos que gestionar, ¿de acuerdo? Recordar el artículo 179 de la ley hipotecaria, hay que protocolizarlo. Tenemos el 128 si han pasado 20 años. Tenemos la facultad nosotros, por ese artículo 128 con el 82 con el párrafo 5. Pero podemos encontrarnos con muchísima causística en la vida. Podemos encontrarnos que vamos al banco y no aparece esa hipoteca. Entonces, recordar, ¿qué regla de oro tenemos que tener? La finca tiene un número, ¿de acuerdo? Y ese número es como un Facebook, ¿vale? Por si os digo, y ahí está apuntado todo y detallado. Nosotros, cuando nos dan una nota simple. La nota simple nos dice, bueno, lindero, norte, sur y de una hipoteca. Pero si pedimos una nota ampliada o un detalle específico de la hipoteca, ahí aparecerá el número de protocolo. Y en ese número de protocolo, que algunas veces no te dice exactamente, porque algunas veces en algunas notas lo dicen, hipoteca que es de tal fecha a tal fecha, pero algunas veces no lo ponen, porque en aquellas épocas nosotros nos tienen que poner siempre el número de protocolo. Pues en ese número de protocolo nos dice número de protocolo y número de notaría. Vale, pues con esos dos datos llamamos al colegio de registradores y nos dirán, ese protocolo lo tiene Pepito Manganito o lo tenemos nosotros. Y tú vas y puedes pedir, si eres el titular de la finca, una copia de ese préstamo hipotecario. Y con ese préstamo hipotecario tú ya tienes copia autorizada, lógicamente, ya puedes ir a esa entidad crediticia que absorbió y decirle, mira, tengo esto, me aparecen en vuestras cuentas y tengo esto. Entonces ellos ya analizan en sus bases, pasarán 15, 20 días y dirán, vale, y ya te darán ese certificado tan maravilloso. Pero ojo, esto en copias, poner una provisión de 500 euros, una copia, según en qué notario y qué antigüedad, puede llegar hasta 400 o 500 euros. Pero recordad, la nota es un Facebook de todo lo que pasa. Ahí está toda la información. Nunca se olvida, porque eso es lo que nos da la garantía del registro. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente curso. Un fuerte abrazo.